estamos de regreso aquí en Transformando Vidas y por supuesto llegó el momento de nuestra sección de la entrevista y está con nosotros para responder todas las preguntas el doctor Martín Lira, cirujano plástico certificado. ¿Cómo estás, Martín? Bien, encantado de estar aquí en el programa y pues para aclarar las dudas acerca de este tema tan importante que es la abdominoplastia. Así es. De entrada, ¿es lo mismo abdominoplastia que lipectomía? No, qué bueno que haces esa pregunta porque quiero especificar muy claramente que son dos procedimientos diferentes. La lipectomía prácticamente ya no se utiliza, ya no está, de moda. La lipectomía consiste o consistía en retirar el tejido que estaba abajo del ombligo, en la parte inferior del abdomen, y desecharlo de tal forma que al cerrar la herida quedaba el abdomen plano. Pero la recuperación para las pacientes era muy lenta, la paciente tenía que andar prácticamente doblada para que pudiera tener un resultado óptimo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la lipectomía o este tipo de procedimientos de cirugía plástica en el abdomen fue evolucionando y posteriormente ya se vio que no nada más consiste el resultado óptimo, consiste en hacer una cirugía en donde se retire tejido, sino hay que hacer plicaturas de los rectos abdominales, es decir, de los músculos, para poder dejar aquel abdomen plano y que la paciente o el paciente, porque también se puede hacer en hombres, no tenga que andar prácticamente doblado durante tantos días, pero sí son dos procedimientos diferentes. ¿Se hace este famoso corset que buscan las mujeres, sobre todo para incluso disminuir centímetros en la cintura? Sí, parte de la evolución que les decía ahorita en la otra explicación es precisamente que la lipectomía únicamente retiraba piel y tejido celular subcutáneo, tejido graso, y la abdominoplastia consiste en reconstruir la pared abdominal y es lo que en algunos países, algunos cirujanos plásticos le llaman corset interno. Aquí en México le decimos abdominoplastia. Y consiste precisamente en reconstruir, como les decía, y hacer ese tensado de los músculos abdominales. A eso prácticamente es a lo que se refiere cuando se habla del corset interno, ¿sí? A eso. ¿Se puede eliminar en esta área, sobre todo después del embarazo, las famosas estrías que se hacen sobre todo debajo del ombligo? Pero por supuesto, si las estrías que sabemos que se producen por el estiramiento, ya sea en la obesidad o con los embarazos, y cuando se pierde ya esa diferencia en la elasticidad es donde se producen las estrías. Algo muy importante es que si las estrías están en la parte interna, en la parte baja del abdomen, si están en la parte baja, se van a retirar prácticamente todas con la cirugía. ¿Por qué? Porque es la parte del tejido o de la piel que se va a retirar. ¿El ombligo se puede reposicionar o incluso habrá a lo mejor pacientes que digan es que yo tengo un ombligo bonito, chiquito, quisiera conservarlo de esa forma? Es muy importante que en la consulta preoperatoria, Dalila y estimados amigos, veamos cuáles son las necesidades reales de cada paciente. ¿Por qué? Porque para una paciente puede ser que no necesitemos despegar el ombligo. Es decir, no necesitamos reconstruir su cicatriz umbilical, a fin de cuentas es una cicatriz, pero si nada más la flacidez fue mínima y si esta se encuentra en la parte inferior del abdomen, simplemente con hacer un estiramiento de esta región se logra mejorar la flacidez de los tejidos de la piel y de la grasa. Y podemos hacer una discreta aplicatura, pero si la flacidez se encuentra también en la parte superior del abdomen, es decir, del ombligo hacia arriba, entonces tendremos que hacer una abdominoplastia completa y ahí sí tenemos que despegar el ombligo y hacer una recreación de un ombligo nuevo. La buena noticia es que la paciente puede elegir la forma del ombligo, redonda, elíptica, en Y, como la quiera hacer, se le muestran diferentes tipos de ombligos y ella elige su ombligo por si no estaba satisfecha con el ombligo que tenía. Porque luego muchas veces después del embarazo queda como esta famosa línea color cafecita. También se puede ir con la abdominoplastia y también incluso hasta las famosas cicatrices que hacen de manera vertical. Sí, las cicatrices de las cesáreas en forma vertical, esas se quitan o se retira ese tejido o esa piel y obviamente que eso ya no va a existir. A cambio, podremos decir que va a tener una cicatriz en la parte baja del abdomen, pero es una cicatriz muy bien cuidada en la parte prácticamente de la región púbica que se extiende hacia los costados, pero bueno, de alguna manera la tapa la ropa interior y la cicatriz vertical ya no.
Y la otra pregunta que me hacías es sobre la línea morena del embarazo. Así es. Si esta línea nada más es del ombligo hacia abajo, se va a perder también, se va a retirar. Recordemos que en algunas mujeres esta línea se hace en todo el abdomen y a veces es difícil o no lo vamos a poder retirar si está arriba del ombligo actual. Pero digamos, ¿se puede disminuir o incluso difuminar con este tipo de cirugía? La que está del ombligo hacia abajo se va a quitar, perfecto. Pero la de arriba no, va a quedar exactamente igual, únicamente se va a ver más estirada la piel, pero no va a cambiar de coloración. Si ya se quedó así permanente, pues así va a quedar. Hay una pregunta que me hicieron así hincapié muchísimas de nuestras seguidoras. Si es posible hacer la abdominoplastia luego después de tener tu bebé. Esa pregunta siempre nos la hacen en la consulta, porque a veces están planeando tener alguna cesárea, están embarazadas, están planeando que en la cesárea tengamos nosotros una participación y podamos realizar un procedimiento de este tipo. La respuesta es que lo recomendable es hacer por separado cada uno de los procedimientos. ¿Por qué? Porque recordemos que no nada más va a ser la cirugía como tal, la cesárea, sino lo que sigue después en la recuperación después de una cesárea es, aparte de los cuidados propios de la cirugía, es la recuperación y la atención al producto recién nacido, desde la lactancia materna, las atenciones al niño. Entonces, esta recuperación se puede ver más difícil para la paciente, por eso les decimos que hay que dejar por lo menos pasar de 2 a 3 meses para poder volver a entrar a un quirófano y hacerte el procedimiento. Pero sí se puede hacer en el mismo momento, ¿verdad? Dependerá de las condiciones de la paciente. Y también, bueno, ¿qué tantos kilitos subimos de más en el embarazo, verdad? Así es. Ok, en cuestión de nuestros amigos que han sido obesos, ¿qué tanta cantidad de piel se puede retirar a través de esta cirugía? Para cada paciente, Dalila, es diferente el plan quirúrgico. Te lo voy a poner de esta forma. Con la obesidad es diferente una obesidad grado 1 a una obesidad mórbida. En algunas ocasiones no es suficiente la pura abdominoplastía frontal, digamos, ¿sí?, de la parte abdominal, sino se necesita una abdominoplastía circular completamente para quitar tejidos en la forma circunferencial de todo el tronco, como quien dice. Entonces, este tipo de procedimientos se tiene que hacer personalizado. Si la obesidad era una obesidad mórbida, por ejemplo, y bajó de peso 30, 40, 50 kilos y ahora se quiere reconstruir no nada más la pared abdominal, sino otras partes del contorno corporal, se puede hacer, pero analizando para cada caso específico. Por ejemplo, en casos donde se ha perdido demasiado tejido graso y que la flacidez es abundante, a veces no es suficiente una abdominoplastía. Hay que hacer una técnica diferente donde las cicatrices a veces quedan en la parte central del abdomen. Entonces, cada caso es diferente, pero la cantidad de piel que se tiene que retirar en el caso de una cirugía por pérdida masiva de peso es dependiendo qué tanto tejido le sobra. Ok, también otra de las preguntas que nos hicieron llegar es si en determinado momento se tiene alguna afección adicional, es decir, por ejemplo, alguna hernia umbilical, si se pudiera operar dentro de esta misma cirugía, aprovechar, digamos, retirar este problema y al mismo tiempo poder corregir esta área. Dalila, es muy frecuente que durante los embarazos cursen las mujeres con una hernia umbilical, por la distensión de los músculos durante el crecimiento intrauterino del producto y se va haciendo un orificio natural como es la cicatriz umbilical, se va haciendo un poco más grande. Esto es muy común, ¿sí? No nada más en las cuestiones de aumento masivo de peso. Sí se puede reconstruir. Al momento de reconstruir la pared abdominal, forzosamente tenemos que reconstruir las hernias que encontremos. Hay hernias desde la región umbilical, en la línea media, que se llaman hernias supraumbilicales. También hay hernias en ocasiones en la región inguinal, que también se pueden reconstruir al momento de estar haciendo una abdominoplastía y no representa mayor riesgo para la paciente o el paciente. Esto quiere decir que entonces, a la vez que se hace este tipo de procedimiento, se puede combinar con otros ya incluso de moldeado corporal.
Sí, regularmente la abdominoplastía la combinamos con liposucción o liposcultura. Las pacientes ya no llegan nada más a quererse arreglar el abdomen, se quieren arreglar la cintura, la parte de la espalda o el dorso completo, ya sea alto o bajo, y moldear la cadera, poner grasa en los glúteos. Pues todo ese tipo de procedimientos de contorno corporal se puede hacer porque la anestesia regularmente es un procedimiento anestésico mediante un bloqueo regional, en donde no es anestesia general, pero estás prácticamente de las axilas hacia abajo con el bloqueo por la anestesia. Entonces podemos aprovechar y hacer esos procedimientos combinados. Si se hace combinado, digamos que ustedes determinan por seguridad cuánto tiempo pueden realizar estas intervenciones, es decir, hasta determinado número de intervenciones combinadas se pueden realizar y no más. Más que el número de procedimientos, Dalila, es importante mencionarles que es cierto tiempo el que cuidamos de estar. Más de 6 horas en cirugía siempre aumentan los riesgos y obviamente que la paciente o el paciente debe de estar en las mejores condiciones de salud, verificado con una historia clínica, con una valoración cardiológica, una valoración preanestésica, exámenes completamente normales. Entonces, el tiempo que se planea es por horas. Si en ese tiempo alcanzamos a hacer 1, 2 o posiblemente 3 cirugías en el mismo momento, pero que no nos pasemos tanto de 6 horas, bueno, está dentro de los márgenes de seguridad y los podemos realizar. Ok, finalmente, ¿quiénes son los candidatos ideales para este tipo de cirugía? Bueno, los candidatos ideales es cualquier paciente que esté en condiciones de salud para poder hacerse, o sea, en buenas condiciones de salud, que esté sano completamente. Buenas condiciones es que esté sano, que no padezca alguna enfermedad, hipertensión o incluso diabetes. No, en el caso de las diabetes o de las personas con diabetes mellitus, regularmente no hacemos este tipo de procedimientos y lo que hacemos es únicamente una lipectomía, pero no buscan una abdominoplastía con fines estéticos. Los pacientes o las pacientes con diabetes mellitus regularmente son asesoradas por su médico internista y les recomienda que se retiren ese tejido que ya se perdió peso y que se está teniendo de más el tejido abdominal. Entonces ahí se reconstruye únicamente quitando el tejido, sin reconstruir planos musculares, sin hacer liposucciones, y en este caso sí se puede hacer, aunque no esté en completo estado de salud, pero es una indicación terapéutica por su médico. En este caso sí se puede. Ahora, en el caso en que tenga un problema de hipertensión, necesitamos que esté controlada la persona y que la valoración cardiológica o de su médico internista nos diga que podemos hacer el procedimiento y lo podemos realizar sin ninguna complicación. Ok, pues muchísimas gracias, Martín, por responder muchas de las preguntas a través de esta entrevista que muchos están esperando porque es la mejor forma de responder todas sus incógnitas. Pero además lo que es importante es que acudan con cirujanos plásticos certificados. En este caso, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, los buscadores los pueden encontrar dentro de la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica o como Martín Lira nos encuentran. Aquí en Morelia estamos en el primer cuadro de la ciudad y recomendarles que hay que, además de atenderse con un cirujano plástico certificado, hacerlo en instalaciones certificadas por la Secretaría de Salubridad, como hospitales certificados, como clínicas certificadas. Y bueno, pues qué mejor que un hospital como el Victoria Medical Center, que tiene todas las instalaciones dentro de los protocolos que marca la Secretaría de Salubridad para poder realizar este tipo de procedimientos. Y bueno, pues ya que conozcan el Hospital Victoria Medical Center, pues se van a dar cuenta de la calidad del tipo de hospital. Claro, y sobre todo la atención que cuenta muchísimo. Muchísimas gracias, Martín. Encantado, gracias a ustedes. Y bueno, antes de irnos a una pausa, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Sabían que en la Universidad de California se hicieron estudios para ver cuáles eran los resultados en más de 60 pacientes que se realizaron este tipo de intervención? Pues bueno, pues vamos a ver después de esta pausa qué es lo que arrojó estos resultados.